mañana, que hay gente que no coincide con nosotras. No solo en el chat, yo vi en redes sociales que había gente ahí como, ay, qué ridiculez, ay, por favor, ay, demagogia, populismo y demás. Y como les decía ahorita, yo vi un video que rescataron en redes sociales, porque miren, por más que me dé risa Typical TV, pues no tengo ni la paciencia ni nada para verlo, pero siempre hay compañeros que rescatan fragmentos muy chistosos, muy cómicos, porque si algo tiene Atypical TV es que cumple con su eslogan, que es te vas a divertir, y unas risas que nos aventamos. El señor Alarraqui, el señor que, por cierto, le dedicó unas palabras de despecho a Andrés Manuel López Obrador, que no, a ver, que no lo iba a perdonar, pero que lo iba a olvidar y que su desprecio y no sé qué, y mi indiferencia y demás. Una cosa de ex, o sea, de persona recién cortada, bueno, pues así yo creo que lo va a extrañar más que nosotros. Este señor también, pues digamos que se burló de este acuerdo que se firmó, de estas palabras que dedicó la presidenta, Pablo Gómez también. Dijo que pues, por favor, tenía 6 años, ¿tú qué vas a saber? Casi, casi le dice, ay, Claudia, serás muy científica, a lo Purificación Carpintero. Tenemos un video, vamos a verlo y ya nos vamos con una ronda final de impresiones, porque está imperdible. Tenía 6 años cuando pasó lo de Tlatelolco. ¿Qué chingado sabe de Tlatelolco? Lo que le platicaron sus amigos, que es una sola versión. Claro. Ella nunca supo quién tiró el primer balazo. Nosotros tampoco sabemos quién tiró el primer balazo. Lo que sí sabemos es que en uno de los apartamentos de Tlatelolco había un arsenal gigantesco de los estudiantes con armas. Eso sí lo sabemos y yo no estoy sugiriendo que fueron ellos los primeros. No. ¿Ok? Número 1. Número 2, repudia el 2 de octubre con el ataque del ejército. Mismo ejército que ella está arropando ahorita. Y muy empoderada. ¿No? Súper empoderada como comandante de las Fuerzas Armadas. Teniendo al ejército en la calle, por lo que justamente los jóvenes protestábamos, porque yo sí era universitario, ¿ok? Claro. Protestábamos y ella ahorita lo está manejando. Entonces... Sí, es una contradicción. Ya la cagó, y empezó mal, empezó muy mal, muy mal. Es una contradicción. ¿A quién le importa ahí el 68? A Pablo Gómez, sí, siempre y cuando esté platicando en el Hunan o en el Pied de Cuchón, con un buen vino francés, ¿no? Y sirviendo de instrumento de persecución política. ¿A quién le importa ya el 68? Sofía Lamiro, ¿a quién le importa ya? Cositas. ¿A quién le importa? 2, es el mismo ejército que está empoderando. Y 3, ya empezó mal su gobierno. Creo que nos esperan 6 años de ataques, yo creo que más viles que los que vivió nuestro presidente, que ya es mucho decir. Pero a ver, ¿cómo ves? No solo, si tú te encontraste otras opiniones estúpidas como esta en redes también, retómalas, por favor, quiero escuchar. Bueno, la verdad es que, wow, sin palabras por estas opiniones. Fíjate que me parece increíble que en pleno 2024 podamos escuchar una opinión tan burda y ignorante sobre el 68, ¿no? Imagínate qué tan relevante es el 68, que desde el 69 hay manifestaciones todos los 2 de octubre, porque los estudiantes se han organizado para recordar este hecho, pero sobre todo porque la represión en este país siguió siendo una de las lógicas para gobernar durante todos los gobiernos de derecha que existieron hasta el 2018. Entonces, creo que sí, pues habría él de salir un poquito a la calle, a preguntar a la gente, a ver si hay alguien en este país que no sepa al menos lo mínimo básico respecto al 68. Me parece impresionante que alguien, no creí ver en mi vida a alguien que pudiera negar
la relevancia histórica del movimiento 68 en nuestro país. Pero bueno, la vida es una sorpresa y Azraqui está aquí para siempre sorprendernos con opiniones tan tontas. Y bueno, respecto al ejército, me parece una aseveración, pues sobre todo, de nuevo, una tontería, pero creo que lo más importante es que busca justamente volver a criminalizar que una presidenta o un presidente pues ahora tenga el mando, ¿no? Pareciera que se les desconecta el cerebro y constante, porque fueron varios comentarios de este estilo que normalmente escuchamos de la derecha, en las que se insultaban, porque por ejemplo cuando estaba el presidente Andrés Manuel, pues se molestaban porque el presidente, no sé, mandara iniciativas, mandara una terna para la conformación de la Suprema Corte de Justicia, para que hiciera pues básicamente las atribuciones que están estipuladas en la ley de un presidente, ¿no? Y sobre todo de una república presidencialista, ¿no? Que parece que se les olvida que ese régimen fue el que construyeron durante muchos años, ¿no? Entonces siempre hay como este deje de criminalización porque un presidente, y en este caso ahora una presidenta, ejerzan sus atribuciones, ¿no? Creo lo van a seguir utilizando, en especial el tema del ejército, creo que va a ser sumamente observado y sobre todo recriminado a Claudia, porque han pues encontrado un poco una llaga respecto al tema de seguridad en el país y van a querer siempre criminalizar cualquier tipo de acción que se haga con el ejército, ¿no? Yo sí creo que es importante demostrar y sobre todo entender que el mando civil, que es el que le pertenece al presidente o la presidenta, siempre es importante y es relevante porque, pues, que no se les olvide que el ejército no se manda solo. En este país, sobre todo en la tradición y en la historia de la conformación de nuestro ejército, siempre el mando civil, es decir, el presidente fue quien dio las órdenes y quien ejercía el poder en el ejército, ¿no? Claro que hay temas dentro y lógicas de poder también dentro del propio ejército, pero respecto a estos hechos en específico, los presidentes son los primeros a los que volteamos a ver al respecto, ¿no? Entonces, creo que también lo vimos un poco con la discusión de la Guardia Nacional en el tema de que pues querían obviar el hecho de que quien da las instrucciones y sobre todo quien mandata cómo va a ser la forma de operar del ejército es siempre el mando civil que recae en el presidente y en la presidenta, ¿no? Ahora sí que me sigue pareciendo poco creíble que le resten la importancia a la doctora Claudia Sheinbaum, pero sobre todo me parece detestable que ni siquiera pudieran poner una atención. Ya parece que hasta tienen problemas de atención en el que se les olvida por completo una de las cosas que al principio de la mañanera dice Claudia, ¿no? Que es yo a los 6 años viví el tema del 68 con mis padres, en especial con mi madre, y ella dice que fue a visitar a los encarcelados a los 7 años. Entonces, estamos hablando de que Claudia no solamente lo vivió, sino que además fue testigo de lo que estaba haciendo el gobierno mexicano al criminalizar a los estudiantes por buscar mejores condiciones y por organizarse y por tener, pues ahora sí que participación política, ¿no? Y sobre todo qué desgracia que se atreva a manchar de nuevo el tema de los estudiantes, haciendo esta aseveración respecto a el cuartel con armas y no sé cuántas cosas más. Y sobre todo queriéndole quitar la responsabilidad al ejército y sobre todo a Díaz Ordaz, que no hay que olvidar y que también se mencionó en la mañanera, Rosa Isela lo mencionó, que Díaz Ordaz reconoció que fue un error el actuar en el 68 y que es una tontería que ahora lo quieran borrar ahí con sus opiniones pedorras. Pero bueno, lo seguiremos viendo desgraciadamente en internet haciendo el ridículo y pues sin un mínimo de vergüenza al respecto. Nada de vergüenza les da abrir el hocico para decir estupideces. Como dices, lo dijo la presidenta, ella lo vivió, sus padres, ella fue a la cárcel. No, el adultocentrismo todo lo que da. Y además, importante esto que mencionas al final,
querer criminalizar a los estudiantes. Lo hemos visto en ese caso, lo hemos visto siempre con los 43, siempre, ay, malditos vagos, malditos criminales. Güey, están luchando. Si tú no tienes el coraje de salir a protestar, a luchar o a defender tus derechos, mira, calladito, tú sigue hablando en Atypical TV, que ahí nos haces reír por lo menos de repente. Regina, te acabo de leer un tuit muy interesante que nos va a dejar el tema redondito, el tema del 68 y tema feminista. A ver, platícanos. Pues sí, es un poco lo que comentaba hace ratito. Gracias al movimiento del 68, las mujeres empiezan a organizar, empiezan a hacer redes y da inicio al movimiento de 1970, cuando ya con una organización salen las mujeres a las calles a empezar a protestar por sus derechos tanto reproductivos como a hablar sobre situaciones de violencia económica, laboral y a exigir pues posiciones, pues poder tener trabajo, empiezan a hablar ya de otros temas que son muy importantes para pues nosotras como estamos hoy en día, y gracias a eso pues llega la segunda ola feminista y también con la pronunciación del 8 de marzo desde la ONU, y se empieza a ampliar el movimiento pues a nivel mundial. Pero aquí en México surge gracias a esta organización que se da durante el movimiento estudiantil, porque pues empiezan a conocer varias mujeres, como nos ha tocado a nosotras ver a veces que de repente nos organizamos y conocemos pues a muchas más y nos vamos sumando poco a poco. Así es. Muy bonito, muy grato. Y justo lo que decíamos, ¿no? ¿A quién le importa el 68? Pues es que el 68 no quedó allá. El 68 articuló muchas otras cosas que a día de hoy vemos cristalizadas. Por ejemplo, el movimiento feminista eventualmente llevó a la primera mujer presidenta, aunque digan que no es feminista. Laila, ¿cómo ves la atrocidad de declaración de Alarraqui, que es de esa gente que dices, creí que ya había escuchado lo más podrido de tu ser y cada vez que abres la boca me sorprendes? ¿Cómo ves? ¿A quién le importa el 68? Pues lo primero es que efectivamente todo lo que he visto de ese tipo de programas ha sido en contra de mi voluntad, porque honestamente a veces dicen cosas tan absurdas. Hace un rato leía en los comentarios del chat que alguien decía, la Raki es miserable y daba un par también de descripciones más acerca de este tipo y me quedo con miserable porque hay que ser miserable para tratar de incriminar a los estudiantes respecto a lo que pasó en el 68, ¿no? O sea, en verdad, y además insinuar, o sea, todavía él dice, ay, ellos tenían armas y yo me cuestionaría quién empezó. A ver, los hechos fueron que hubo miles de muertes, igual se arrestaron a estudiantes, o sea, los hechos son tan claros, pero eso me lleva a otra cosa que quiero hablarles. Sé que a veces, siento que a veces no vale la pena tanto retomar, digamos, como este tipo de narrativas de los medios, de derecha especialmente, y que son ataques vulgares, pero lo voy a hacer porque quiero concluir con algo importante. Hoy veía que unos comediantes, pseudo comediantes, decían que tener a Claudia de presidenta era como tener a una ama de casa. Lo primero es que uno se pregunta como tú no tienes madre, o sea, de verdad, tú no tienes madre. Y dos, como insinuar que ser ama de casa es algo malo, es una forma de insultar a alguien, también me parece un grave error. Pero ahí uno mide tanto la misoginia, el machismo que hay detrás de ciertos personajes, porque eso, y además el nivel de odio, o sea, en verdad yo siento que esos personajes como el de Atypical y los demás que vemos tienen un odio, o sea, y en verdad están bastante, se dejan llevar tanto por ello. Yo creo que mi conclusión es que vamos a seguir viendo este tipo de ataques tan viles, y yo coincido con lo que decías, Mel, que los ataques que vimos contra el presidente fueron nada comparados a los que probablemente nos esperan. Y los ataques que tengan con la presidenta, pero ¿qué nos toca, no? Ya lo comentaba al principio, pues es seguir defendiendo este proyecto de nación que nos ha demostrado con hechos que funciona y que es importante darle esta continuidad. Además,
Yo sé y no tengo ninguna duda de que las acciones y los planes de Claudia desde su gobierno nos van a dar las herramientas y los insumos para estar en la defensa continua de este proyecto, ¿no? Entonces, pues mi conclusión es eso. Vamos a seguir viendo este tipo de comentarios, a este tipo de personajes con estas narrativas, pero al mismo tiempo todo lo que nos ha dado la cuarta transformación pues nos tiene que llevar a defenderla ahora más que nunca. Estoy de acuerdo y también aquí en el chat dicen lo mismo que tú, qué flojera, quiten eso, no queremos, pero yo creo que no hay que subestimar nunca el discurso de odio de la derecha, porque si bien a nosotros nos parece irrelevante, nos parece que están desarticulados, pues puede llegar a permear en ciertos sectores de la población, nosotras porque somos mega clavadas con los temas y estamos ahí constantemente, pero sí vale la pena retomar, desmentir y combatir el discurso de odio desde cada trinchera. Entonces, como dices, Laila, vamos a estar dando la batalla desde todos los espacios en donde se nos necesite, porque sí, hay que defender la cuarta transformación, es lo mínimo que podemos hacer por el gran trabajo que hizo nuestro presidente tantísimos años, no solo este sexenio que concluye. Y pues bueno, también concluye el programa, ya llegaron ahí el Ramiro, el cubano, entonces pues les agradezco muchísimo a las tres por acompañarme este programa.